Muchas gracias por acompañarnos a un nuevo programa A Tiempo con Casinelli. Feliz año, un venturoso 2018 lleno de realizaciones, los mejores deseos. Hoy vamos a tener un programa, como siempre, especial. Nos va a acompañar Patricio Salazar. Él es fundador y socio de la empresa GPS, que es una empresa consultora sumamente importante para el sector, sobre todo que tiene relación con la acuacultura. Con él vamos a desarrollar el tema de la electrificación, la electricidad en el sector acuícola. Acompáñenos a un nuevo programa A Tiempo con Casinelli. Como lo habíamos anunciado, está con nosotros el economista Patricio Salazar Benítez. Patricio tiene una experiencia muy amplia, más de 20 años de experiencia profesional en comercio exterior, turismo, agroindustria, presidente y fundador de una empresa fundamental, la empresa GPS Group, que es una empresa de esas que están de avanzada, Patricio, que están con una tecnología espectacular, pero sobre todo buscan desarrollar las capacidades de producción, especialista en el diseño e implementación de modelos de negocio. Y dentro de esos modelos, Patricio, además de darte la bienvenida aquí a Tiempo con Casinelli, quería introducirte diciendo electricidad, generación, productividad. ¿Qué significa eso para ustedes que están metidos en lo que es en la innovación? Muchas gracias, Juan Carlos, y permítame por favor unirme a sus deseos de un muy feliz año para todos los que nos ven a través de esta plataforma, y definitivamente con mucho optimismo y con mucha energía, y en este caso con energía eléctrica. Definitivamente las palabras que usted menciona, productividad, eficiencia, son lo que nosotros hemos llamado la acuacultura del futuro. Meses atrás tuvimos esta iniciativa con Enrico Delfini, presidente de Aquamar, finca pionera en el uso de energía eléctrica para la producción del camarón, y ahí nace una alianza estratégica entre Aquamar y GPS Group para desarrollar lo que hoy día se llama Aqua 2.0, la acuacultura del futuro. Una acuacultura que basa la competitividad en la productividad, y que esa productividad viene del uso de un paquete tecnológico en base a la energía eléctrica. Ubiquemos el tema un poco para quienes nos siguen. Hablamos del mundo del camarón, hablamos de la acuacultura, hablamos de una producción que viene en aumento. Un indicador que habla de que el camarón está ahí dándole en la competencia por ser el primer producto de exportación hacia el mundo con el banano. Ahí vemos a los bananeros decir que en ellos son los primeros, pero a fines del año pasado los camaroneros indicaron un gran repunte y que prácticamente Don Camarón había triunfado en su guerra positiva porque el Ecuador tenga otro producto ganador. Hablamos de que el Asia recibe aproximadamente el 52% de las exportaciones del camarón que el Ecuador envía, y hablamos también de que la Unión Europea se presenta como un destino importante. También tenemos en nuestras estadísticas que Brasil se constituye hoy en una enorme expectativa para el sector camaronero, si es que se concreta aquello que el mismo presidente Temer ha dicho, de que están listos para abrirle las puertas al camarón e inclusive al banano ecuatoriano. Hablamos de una industria que tiene una serie de desafíos, que pasó en este momento por una situación un poco complicada en materia de producción de larvas, precisamente por ese hacinamiento, por esa ansiedad que hay de producir cada vez más para satisfacer las necesidades. Entonces, hablamos de una industria en crecimiento. ¿Qué es lo que aporta la empresa de Patricio Salazar? ¿Qué aporta Aqua 2O, Aquamar S.A. a este momento histórico del camarón ecuatoriano? Qué buena su pregunta, Juan Carlos. Todo camaronero pequeño, mediano y grande se despierta y se acuesta pensando en cómo ser más competitivo, en cómo producir más, en cómo producir mejor, en cómo ser más eficiente, pero sobre todo en cómo tener un negocio sostenible. En ese sentido, Aqua 2.0 es una solución integral, pero también es una solución a la medida, que lo que hace es asesorar al camaronero, al productor de camarón, para diseñar y ejecutar proyectos de electrificación y de tecnificación. Esa electrificación y esa tecnificación tiene por objetivo mejorar los niveles de productividad, de rentabilidad,
pero sobre todo en armonía con el medio ambiente. Esa es la enorme ventaja de reemplazar el diésel por energía eléctrica. Y lo que hemos visto, y como una excelente noticia para todas las personas que nos escuchan empezando el año, apenas en un mes y medio que se lanzó este programa, que ha sido muy bien tomado y se ha compartido una visión entre el sector público y el sector privado, hoy nos permite contarle al país que de la meta del gobierno de electrificar 100.000 hectáreas en 4 años, hoy nuestra compañía GPS Group ya cuenta con el compromiso formal de 30.000 hectáreas. Es decir, 30% de esa meta a nivel país hoy ya tiene agenda, ya tiene ruta, y nos encontramos en el proceso del diseño de esos proyectos de electrificación que van a significar una inversión privada potencial de al menos 300 millones de dólares. Sin embargo, la inversión privada tiene que ir acompañada de una intencionalidad del sector público, de lo que le llamamos decisión política. Yo creo, Patricio, que hay dos desafíos ahí que quisiera un poquito que me los aclarara. El primero, el costo. Sí, podemos electrificar lo que se quiera. Quisimos electrificar el uso de las cocinas en las casas y finalmente todavía hoy vemos que los costos siguen más o menos iguales y no se han incrementado. Pero el otro tema es la logística. Según las estadísticas que también manejamos, el sector camaronero, principalmente el que está en la provincia del Oro, está en archipiélago. Es decir, para que llegue esa electricidad que no se compila, tiene que llegar con redes. Y eso demanda una inversión, si es que es necesaria la inversión, o si no estamos hablando de que logísticamente los que están en tierra firme pueden acceder y los que no, tal vez no puedan acceder a ese beneficio de la electricidad. Es absolutamente válida la reflexión. Definitivamente aquí hay varios desafíos y podríamos llamarles cuellos de botella en esta ruta de tecnificación del sector. El principal desafío es la inversión pública. Si bien es cierto, durante el gobierno anterior se hizo una inversión muy importante en generación de energía eléctrica, no se hizo una inversión suficiente en distribución de esa energía. Lo que nosotros llamamos las redes y a su vez las subestaciones que transformen la energía de alta tensión a media tensión, que es como la debe recibir el camaronero que necesita cantidad y calidad de energía eléctrica. En ese sentido está el primer desafío, la velocidad del Estado para hacer esa inversión que se ha calculado en alrededor de 200 millones de dólares para que estas 100.000 hectáreas que están mapeadas en función de la demanda y también en función de la factibilidad. Es absolutamente cierto que en una primera etapa de las 215.000 hectáreas que hay aproximadamente de producción de camarón del país, las primeras hectáreas van a ser las que tengan una factibilidad, es decir, las que se encuentren más cercanas a las redes de distribución. Sin embargo, nosotros sabemos por la buena relación que hemos logrado desarrollar con el equipo técnico del Ministerio de Electricidad y de CENEL, que se está trabajando en el archipiélago de Jambelí. Y de hecho nosotros ya estamos desarrollando proyectos en esa zona. El segundo desafío tiene que ver con otra buena noticia. El mes que pasó, el año que acaba de terminar, se recibió con mucho optimismo la noticia de la creación de este comité de promoción de inversiones dentro del Ministerio de Comercio Exterior. El segundo desafío tiene que ver con asegurar la inversión privada, es decir, el inversionista privado local necesita seguridad jurídica. Esa seguridad jurídica se obtiene a través de la firma de un contrato de inversión. Un contrato de inversión que es muy beneficioso para el Estado, porque el Estado va a vender energía que hoy no le está vendiendo al sector privado, en este caso el sector camaronero. Pero el sector privado para invertir necesita estabilidad y necesita seguridad jurídica. Por lo tanto, el segundo desafío tiene que ver con estabilidad de las tarifas eléctricas en el largo plazo, probablemente un mejoramiento de las tarifas eléctricas, porque la enorme ventaja para el Estado como vendedor de energía eléctrica por parte del sector camaronero es que en la noche hay una necesidad muy importante de energía eléctrica para el proceso de aireación. Ese proceso de aireación que se da en la noche le permite al Estado de vender en un horario donde hay una suerte de capacidad ociosa electricidad que normalmente no la vendería. Eso le debería permitir al Estado tener una tarifa preferencial para el sector que va a demandar energía y que va a reemplazar el uso del diésel por energía eléctrica. De acuerdo, estabilidad jurídica,
contratos de inversión, alianzas público-privadas, inclusive para grandes proyectos que permitan esa electrificación, sectorización inicial, compromiso. Sobre esos y otros temas vamos a hablar en un momento cuando regresemos luego de este corte comercial. Muchas gracias. Este programa es auspiciado por Riviera Ultra HD TV. Encuéntralo en las principales cadenas y supermercados del país. Hotel Mar Azul, Global Trade Consulting, Halil Brokers S.A., Excellent, AXA, Maytaler & Zambrano Abogados, Fideis Buró, Polo Ralph Lauren y Hotel Marriott de Guayaquil. Y como lo indicaba antes del corte que tuvimos, Patricio, hablabas de seguridad jurídica, hablabas de contratos de inversión. Yo veo cosas con preocupación. Yo soy propositivo siempre para todo. Sin embargo, vi que los contratos de inversión el año pasado, aquellos que estaban listos para firmarse hasta mayo o junio del 2017, los dejaron stand-by. O sea, quedó todo parado, más de $1.000 millones en inversión que venían. 12 contratos, hoy en estos días se empieza a hablar, porque efectivamente se crea el Comité de Inversiones presidido por el Ministerio de Comercio Exterior. Veo también que Semplades lo integra, me pareció medio extraño, pero no imposible. Ahí veo a la Secretaría Nacional de Planificación. Y cuando se habla de contratos de inversión, se está hablando de proyectos de más de $1 millón que en un momento dado pueden pedir exoneraciones o diferimientos arancelarios para poder traer bienes de capital con la finalidad de producir de mejor manera. Me parece eso extraordinario. Así que coincido contigo en que el Comité de Inversiones y la reactivación de los contratos de inversión en sectores tan importantes como el que tú representas, el sector de acuacultura, camaroneros, etcétera, se vuelve fundamental. Pero me insisto en la duda del precio. Cuando hablamos del precio de la electricidad, puede ser excelente el servicio eléctrico, pero si el precio es alto, acaba siendo un problema de costo. Puede ser muy barato el servicio eléctrico, pero si la calidad de la electricidad no es buena o no llega con permanencia, permanentemente. Ayer leí un reportaje donde alguien decía, se fue la luz, tuvimos un problema en el sector camaronero, precisamente el que está recibiendo eso, y habría que pensar que prendieron los generadores de diésel que todavía se tienen. Si es que eso se da, también es un desafío. Y yo entiendo que estamos en los primeros pasos, agresivamente, de una política pública que busca el cambio de la matriz energética, con la finalidad, efectivamente, de que esa tecnología de aireadores, de alimentadores y todo lo que comprende, inclusive seguridad, todo lo que comprende los beneficios de la electricidad se den. Pero ¿es realmente viable? ¿Es realmente viable? ¿Cuál es tu expectativa del primer trimestre de este año en relación con esa implementación que vienen haciendo agresivamente? Han conversado con el Ministerio de Comercio, están hablando con el comité, con el mismo industria, la Cámara de Acuacultura está involucrada. Sí, excelente la reflexión. Efectivamente, como lo dijimos hace un momento, el primer desafío es la inversión del Estado. Una inversión del Estado en distribución de energía eléctrica que debe hacerse con el más alto componente técnico. Nuestra conversación con todo el aparato, digamos, del Estado siempre es una conversación técnica. En ese sentido, los proyectos parten desde la demanda. Muy probablemente en algunos lugares no funciona la electricidad porque los proyectos no partieron desde una correcta factibilidad de ese suministro. ¿Cuál es la ruta y cómo se hacen o cómo deben hacerse los proyectos de electrificación? Lo primero que debe hacer el productor es dimensionar la potencia requerida en su finca. Eso le va a permitir al Estado poder dimensionar la inversión pública que tiene que hacer para atender esa potencia. Por otro lado, se debe calcular y se debe mencionar la utilización de la energía en kilovatios hora. Eso les va a permitir también al Estado dimensionar cuánta energía va a facturar, cuánto va a ser la planilla de esa energía eléctrica. Y en el momento que no tienes información, luego viene un trabajo técnico de diseñar la factibilidad de cómo suministrar esa energía eléctrica que necesita un actor, pero también que necesita un sector.
Por eso nosotros desde el año pasado venimos hablando del concepto de un clúster, es decir, no se puede mirar aisladamente una finca o una propiedad que está dentro de un sector, sino que hay que considerar a futuro una planificación integral de esa zona para que ese actor sea parte de un clúster, para que cuando el Estado haga una inversión, ya sea en un alimentador de media tensión o en una subestación eléctrica, esa subestación tenga la suficiente capacidad para atender a esa zona. Sí, y tú eres un experto en temas de turismo. Estaba recordando una experiencia que vi en Manta, por ejemplo. Manta ha tenido un desarrollo formidable en temas turísticos, edificios, hoteles. De repente construyeron los edificios y los hoteles y no había electricidad suficiente. Correcto. Entonces, un poco la planificación de la necesidad versus lo que se tiene se vuelve fundamental, porque también hago otra comparación, porque siempre hay las críticas sobre los aeropuertos. Dicen, tantos aeropuertos y no hay ni vuelos. Sí, pero no habían vuelos, no hay posibilidad de tener vuelos sin aeropuertos. Es decir, ¿qué es primero de dentro? Entonces, todo esto es parte de una estrategia que se tiene que seguir. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Ya existe el cambio en la matriz energética como una política de Estado, ya está el comité de inversiones posicionado, empezará a funcionar, entiendo yo, la próxima semana, con muchísima fuerza. Ya se reunirán, empezarán a poner políticas, y me imagino que van a revisar primero los contratos que están pendientes, vendrán nuevas. Pero ¿cuáles son los pasos que tienen que darse ahora en firme? Porque cuando se dice decisión política, es una cosa inmensa la decisión política. Pero ¿cuáles son los pasos que se deben evidenciar para que sientan del lado del sector privado que el sector público está haciendo lo que le corresponde? Primero que nada, aquí es fundamental la articulación público-pública. Nosotros fuimos testigos el año pasado de una clara señal y un verdadero ejemplo de articulación público-público, cuando tanto el Ministerio de Acuacultura, que tomó la decisión de tomar este programa como un programa de gobierno, invitó al Ministerio de Electricidad y juntos firmaron un convenio de cooperación donde es muy sencillo, el Ministerio de Acuacultura de alguna manera promueve el programa y genera la demanda de la energía eléctrica, pero es el Ministerio de Electricidad a través de CNLP quien debe ejecutar la inversión pública en redes y subestaciones, y además Arconel, como ente regulador de las tarifas, debe de alguna manera tener una política tarifaria para el sector. Pero luego, como usted muy bien lo mencionó, es fundamental que se incorpore el Ministerio de Comercio Exterior, porque además estamos hablando de un sector exportador. Y el gran beneficio de la tecnificación, que genera competitividad, genera productividad, tiene que ver con exportar más, tiene que ver con aumentar la oferta exportable de camarón y por lo tanto traer más divisas. Y divisas que además van a generar inversión privada. Y sobre todo ahorrarle divisas al Estado, porque en el momento que el sector deja de utilizar diésel o comienza a reemplazar el diésel por energía eléctrica, significa que el Estado deja de importar ese diésel. Y un beneficio para la sociedad, porque más allá de tener el mejor camarón del mundo, se trata de también tener una cadena de valor sostenible en el tiempo. Y sostenible también en materia ambiental, ¿no? Y cuando supuesto. hablas muy bien del mejor camarón del mundo, el desarrollo de la marca país, aquella que tiene relación con el camarón ecuatoriano, para que no exportemos en cajas blancas, ya lleva implícito, cuando hablamos de este cambio de generación a través de electricidad, normas ambientales y otros temas que le dan un valor agregado. Totalmente. Porque definitivamente los productos ecuatorianos tienen esa característica tan particular, que es una mezcla de la naturaleza y del esfuerzo, sobre todo del sector privado. Esa es la realidad, con un acompañamiento del sector público que permite siempre estar hablando de que nuestros productos son los mejores del mundo. Y no es solo una forma de decir, lo son las flores, lo es el camarón, lo es el banano por sus características de todo tipo. Por lo tanto, son productos triunfadores. Yo quiero agradecerte, Patricio, por compartir con nosotros este programa, comprometerte a aquello que conversamos, de ir a visitar, por ejemplo, lo que ha hecho Aquamar S.A., que es prácticamente la pionera en el tema de electricidad. Y cuando se habla de pionera, se habla de esa gente que arriesga algo más que los demás. En ese tiempo no había un sector público que hacía redes de electrificación, sin embargo ellos le apostaron a la estabilidad de la electricidad y con eso generar
aireadores que hoy permiten multiplicar la producción. Correcto. En circunstancias en que tenemos mayores mercados, si no tenemos producción suficiente, lo que estamos haciendo que otros se lleven lo que nosotros podemos hacer. Alimentadores que permiten hacer más eficiente, obviamente, la inversión del camaronero, mejorar la rentabilidad y traer mejores divisas. Por lo tanto, muchas gracias, Patricio, por compartir este programa con nosotros. Recibimos ese compromiso de ir a campo, de ir a la camaronera, ir a tocar esta maravilla de la tecnología y también de la naturaleza y poder evidenciar hacia el público lo importante del trabajo que ustedes realizan. Muchas gracias por acompañarnos. Este ha sido un programa más de A Tiempo con Casinelli. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Juan Carlos.